Buenos días. Bueno, la ley de Murphy está presente el día de hoy con nosotros, pero haremos lo posible para que el webinar se lleve a cabo. De todas maneras, tenemos a nuestra expositora, que es experta en la materia, la doctora don Juan Callejo, que en esta ocasión tengo el enorme honor de me esté acompañando en este quinto webinar, titulado ¿Qué nos separa el 2020 de acuerdo a las perspectivas económicas? La doctora Don Juan es muy reconocida aquí localmente y en otros ámbitos, tanto por ser una empresa reconocida, ya una de para los tomadores de decisiones, asimismo por varios temas en los cuales ella se encuentra relacionada, así como también líderes de opinión. Y hay otras organizaciones de importancia mundial que piden acerca de su consejo, está el Banco de México. Asimismo, como les comentaba, una destacada fundadora de esta organización, que es utilizada para la toma de empresa, Agencia de Estadísticas de Mercados SC, que es una empresa especializada en la generación de información, como les comentaba, para la toma de decisiones. Como ya no quisimos hacerlos esperar, vamos a comenzar aquí con la licenciada en lo que tenemos la cuestión de la presentación, ya que como les comento, ella es experta en la materia y lo demás se puede ir arreglando. Con ustedes, la doctora Erika Don Juan. Gracias, doctora. No, al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes, a Tines, por esta invitación. Para mí es algo nuevo trabajar aquí con un webinar y es algo que no había hecho, entonces ahí les agradezco, tengan paciencia. Traigo una presentación que quiero compartirles y es precisamente con la que estamos teniendo un poquito problemas para que ustedes la puedan visibilizar, ¿no? Para que ustedes la puedan ver. Pero, pues bueno, la tecnología no existía antes, así es que yo todo voy a empezar. Voy a tener que darles por ahí algunos datos y pues me hubiera gustado que los vieran en imagen, pero vamos a platicarlo y espero que sigan conmigo, ¿no? Agradecerles y pues vamos a arrancar. Yo siempre les digo cuando me preguntan cuáles son las expectativas, cuál es la opinión que tengo respecto a si va a crecer o no va a crecer la economía o cómo vamos a estar, siempre les digo, a ver, permítanme, déjenme sacar mi bolita mágica, como si fuera una bruja, ¿no? Déjenme sacar mi bolita mágica y déjenme ver y adivinar el futuro. Y la realidad es que eso no se puede hacer, ¿verdad? No puede uno, porque estamos hablando de un futuro, estamos hablando de situaciones que todavía no se presentan, pues tener con certeza lo que va a suceder o cómo va a terminar las condiciones económicas. Lo que sí se puede hacer es tener ciertas perspectivas, cierta información a partir de la información que se va presentando, a partir de los datos, a partir de cierta información que es clave para definir cómo es que creemos, ¿sí? Dadas esas condiciones. Tú no puedes de ninguna manera pronosticar un futuro, ¿verdad? O tener la perspectiva de un futuro si no tienes la información del presente, si no tienes la información del pasado. Y precisamente es importante, ¿no? Dimensionar lo que estamos viviendo en temas económicos, no solamente a nivel local o a nivel nacional. ¿Por qué? Porque pues somos un país que tiene relaciones con otros países en el mundo y que mucho de lo que afecte también al resto del mundo nos puede afectar a nosotros, ¿sí? En primer lugar, yo creo que algo que es importante y que yo creo que muchos de los que estamos aquí lo sabemos, es que México tiene un socio comercial que es su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Cuando nosotros analizamos la información de estas relaciones comerciales que tiene México con el resto del mundo, observamos de lleno, ¿verdad?, que más del 80%, así cifras exactas, el 81.3% de nuestras transacciones comerciales son con Estados Unidos. ¿Y por qué es importante dimensionar esto? Yo sé, como mexicanos tenemos un dicho y decimos que cuando Estados Unidos, por ejemplo, le va bien, pues a nosotros también, que cuando Estados Unidos gripa,
pues a nosotros nos da una pulmonía. Y esa tiene una razón de ser, ¿no? A través del tiempo estamos muy conectados históricamente con lo que sucede en Estados Unidos y a mí me gustaría que ustedes visualizaran cómo le fue a Estados Unidos este año que acaba de terminar, este año que acaba de pasar. Estados Unidos, había muchos pronósticos sobre cuál iba a ser su situación económica y, por ejemplo, su primer trimestre tuvo crecimiento económico, ya se pensaba que podía empezarse a desacelerar, pero hubo un crecimiento incluso lo que fue el primero y el segundo trimestre por encima de lo que esperaban los expertos. Primer trimestre creció y creció 3.1. El segundo trimestre creció y creció un 2%. El tercer trimestre vuelve a crecer 2.1%, en algunos incluso por encima de estos trimestres de las expectativas. Muchos expertos, no solamente nacionales de nuestro país, sino expertos internacionales, se preguntaban cómo es que Estados Unidos está creciendo y esto no está impactando por primera vez a México. Y esa es como la reflexión que quiero que visualicen. Generalmente, nuestra economía está tan conectada, Estados Unidos crece, hay producción, hay empleo, pues nosotros tenemos un impacto positivo en México de eso. En Estados Unidos, la tasa de desempleo, su tasa de desempleo, fue la más baja de los últimos 20 años. Eso quiere decir que generaron un empleo, que el mercado laboral tuvo la solidez más fuerte de los últimos años, ¿no? Terminó en diciembre en una tasa de 3.1, una de las más bajas, vuelvo a insistir, de los últimos años. Pues bueno, o sea, esto lamentablemente, y lo vamos a ir viendo, ¿no? Cuando hable específicamente de México, no se fue o no se vio reflejado en nuestro país. Fíjense, pensando también de nuevo en el entorno internacional, quiero hablar de China. ¿Y por qué quiero hablar de China? Porque de alguna forma China durante 2019 estuvo viviendo el mismo proceso que México, una guerra comercial de aranceles, ¿no? De Estados Unidos en contra de México, China y estos socios que tiene él comerciales, que decía Estados Unidos pues que le estaban quitando su trabajo y que no era con condiciones económicas que le interesaban, ¿no? Al presidente Donald Trump. Entonces, China vivió lo mismo que nosotros con respecto a su guerra comercial con Estados Unidos. Y en esta situación, cuando se esperaba, de hecho, en las expectativas o en los pronósticos, se esperaba ahí que China tuviera también mayores problemas económicos y sí, empieza a mostrar ciertos síntomas de desaceleración económica, pero aún así China crece también por encima de lo que se esperaba. China tiene un crecimiento económico durante todos los 4 trimestres, porque ellos ya reflejaron la información de los 4 trimestres. Crece el primer trimestre en 6.4%, en el segundo 6.2%, tercero y cuarto trimestre se queda en 6%. Y si bien ya se visualizaba que le fue a afectar la guerra de aranceles que trae con Estados Unidos, pues esta afectación fue mucho mayor, fue menor de lo que se esperaba. Es decir, sí hay un crecimiento, uno de los más bajos que tuvo o que ha tenido en los últimos años, pero finalmente sobrepasa las expectativas que se tenían. En general, pues bueno, también a nivel internacional, algunos países que son importantes, ¿se puede mover esto? Algunos países que son importantes también. Creo que ya se está viendo, ¿no? Espero que ya lo estén viendo, hay una disculpa. Yo esto es primera vez para mí, así es que rápido decía, 81.3% de nuestras transacciones son con Estados Unidos. Estados Unidos crece y crece en los primeros trimestres incluso por encima de lo que se esperaba, por todos los temas económicos que traía. China crece por encima de lo que se esperaba, a pesar de la guerra comercial que tiene Estados Unidos contra China, ¿no?
y crece el primer trimestre, crece su segundo trimestre, su producción industrial incluso también supera algunas expectativas que tenían. Y bueno, aquí era donde yo estaba planteándolos, ¿no? 6.4, 6.2, 6.6. Hay crecimiento económico en este país que de alguna manera se enfrentó a situaciones con su socio comercial, Estados Unidos, igual que México. ¿Y cómo nos fue a nosotros? Ese mismo año, estamos hablando del mismo año, del mismo periodo, y para mí es importante visualizarlo porque eso es lo que nos va a dar entrada a lo que debemos de esperar este año. Yo creo que igual que ustedes, nosotros cada trimestre durante el año pasado estábamos viendo notas periodísticas, ¿no? Que si cayó la economía, que si creció muy poquito, que si estamos en recesión, que si no lo estamos, que si estamos en desaceleración, etcétera. No eran notas y muchas de estas notas generan confusión entre la población porque no todos pues tenemos el conocimiento básico para entender de lo que estamos hablando, ¿sí? Y yo sé que esta no es una clase de economía, pero voy a muy rápido regresar toda la presentación y ponerles una gráfica que es una gráfica que habla de los ciclos económicos y la voy a explicar muy rápido. Hay varios indicadores macroeconómicos que ayudan para determinar si una economía está en un periodo de crecimiento económico, que se le llama expansión, a ese periodo, que es todo el periodo en que la economía crece. Ahí ven una grafiquita en la cual ustedes pueden visualizar crecimiento económico. Esta parte de aquí no está creciendo la economía y pues bueno, si la economía crece, principalmente lo que se es el Producto Interno Bruto, porque hay varios indicadores, pues se dice que estás en expansión económica. El ciclo económico tiene dos fases, la expansión, que es cuando crece, y la recesión, que es cuando caen los principales indicadores económicos, ¿sí? Dos puntos de inflexión, que es el punto máximo, el clímax económico, y el punto más bajo, que es pues ya una recesión económica, que es la parte más baja, no el piso o el fondo o el punto mínimo. Pues bueno, se supone que hay pues diversos teóricos, ¿no? que hablan de la duración de los ciclos económicos. Ningún ciclo económico dura exactamente lo mismo, pero sí hay un acuerdo generalizado que si tú 3 trimestres consecutivos estás cayendo o estás subiendo, depende de los indicadores, si estás cayendo, tú tendrías que admitir que hay recesión económica, que estás en una fase recesiva. Si en la medición que se hace cada momento en el tiempo, punto por punto, que en este caso en la mayoría de los países de manera trimestral, tienes 3 caídas consecutivas, tienes que admitir recesión. Fíjense, esta gráfica que está aquí es de nuestra producción, es nuestro Producto Interno Bruto, que es lo que, si no es el mejor indicador, sí es el principal que se utiliza para medir el crecimiento económico, ¿sí? Y las cifras originales son las que están de color azulito, no sé si es turquesa, color turquesa. El primer trimestre es 1.2, no sé si lo observan. El segundo trimestre es menos 0.9, lo tengo ahí marcado en rojo. El tercero y el cuarto trimestre, INEGI, que lo acaba de publicar precisamente el día de hoy, la caída en cifras originales es de también menos 3%. Si tomáramos las cifras originales, esas cifras nos están indicando ya durante 2019 hubo recesión en la economía. Si no queremos tomar las cifras originales y tomamos las desestacionalizadas, que son la línea verde que aparece ahí, que los últimos 2 picos que están en esa gráfica están en color rojo, si queremos visualizar esas, ¿cuáles son las desestacionalizadas? No sé, datos de aquí, lleven datos, por ejemplo, de ventas. Ustedes saben que las ventas son cíclicas. Hay periodos en los meses o años, ¿no? que tienes mayores ventas que otros por cuestiones cíclicos de las propias estaciones. INEGI hace un ejercicio de desestacionalizar, es decir, quitar esos picos, esos extremos, para tener cifras pues que no consideren esos extremos, ¿no? Entonces, si consideramos de todos modos las cifras desestacionalizadas, pues ya traemos 2 trimestres, los últimos 2, porque es de menos 0.2 el tercero y de menos 0.3 el cuarto trimestre, como caídas consecutivas de la economía. ¿Qué implica una caída en la producción nacional? ¿Qué implica?
pues implica que hubo menos productos que vendieron las empresas en el mercado nacional e incluso en el mercado internacional, ¿sí? Y vuelvo a insistir, 3 trimestres consecutivos y hay que hablar de recesión. Esas cifras que les presenté en la gráfica anterior eran cifras trimestrales. Esta, que está en este cuadro, estamos ya hablando del PIB anual, el anualizado, es decir, bueno, pues sí, cada trimestre tuvimos 1.2 en el primero, en otros hubo unas caídas en los últimos 3 trimestres, pero esto refleja ya al final el año, si quisiéramos el corte anual. Bueno, pues ya en el corte anual, la caída se estima en un menos 0.1%, 0.1%. Esto es, vuelvo a insistir, en términos económicos ya implica una recesión. No es tan grave como la que llegaron en 2009, 2008, ¿sí? Pero ya la tendencia es a la baja, la tendencia es a una caída, al menos ya es en cifras oportunas, porque todavía es importante comentarles que generalmente esto que acaba de publicar el INEGI son estimaciones preliminares, implica que las va a poder modificar, generalmente conforme le va llegando mayor información, va ajustando sus datos y genera estas modificaciones, ¿sí? Bueno, todo esto está relacionado. Si la producción cae, esto pega en el empleo. Y también hemos tenido durante el 2019 distintas variaciones de la tasa de ocupación, la tasa que se mide en México, aunque concluyó en 3.1%, la realidad es que los primeros meses de enero a agosto se incrementó y fue de las más altas que llegamos a tener en los últimos 2 años, ¿sí? La deuda, porque son temas que tenemos que analizar, la deuda externa, la deuda de nuestro país, en lo que fue el primer semestre del año, creció a un nuevo récord. La cifra que teníamos rumbo a mediados del año pasado es una cifra de deuda externa que no se había tenido, ¿sí? Y ya al cierre del año había caído como en 2.000 millones, pero estábamos todavía sobre los 454,000 aproximadamente mil millones de dólares. Entonces, estamos teniendo deuda, ¿sí? Que esta deuda soporta pues varios de los planes presupuestales del gobierno federal y pues bueno, esto también es un tema que hay que tener cuidado, el tema de la deuda. Y es otro que para mí es de hecho más clave que todos los anteriores, porque este nos permite ver lo que va a suceder en el corto, en el mediano y en el largo plazo, lo que es la inversión fija bruta. Para ponérselos claro, cuando las empresas tienen expectativas positivas, las empresas tienden a invertir en activos de capital. Es decir, pues si van a abrir una nueva empresa, una nueva planta, construyen edificios, adquieren maquinaria, etcétera, y esto implica que va a haber mayor producción rumbo a los próximos meses y los próximos años. ¿Por qué? Porque crece la inversión de tus activos, lo que le llamamos el capital, ¿no? Crecen las máquinas, la construcción, los edificios, etcétera. Pues bueno, lamentablemente, en las cifras más se han trabajado durante el año por INEGI, la inversión fija por parte de las empresas tuvo una caída y una caída importante. Todavía no tenemos el cierre del año, pero al mes de octubre ya iba una caída de cerca del 9%, 8.6%. Y si ven este cuadrito que está aquí, el total que dice 8.6, quisiera que se centraran en 1, 2, 3, en donde dice maquinaria y equipo, la cuarta línea. Si ustedes observan, la caída ya segmentada, desagregada, es más fuerte en lo que es maquinaria y equipo. En temas de construcción se cayó la construcción residencial, cayó la construcción residencial, que es la empresarial, cae la inversión en maquinaria y equipo, cae la nacional, caen las importaciones. Vean la caída de las importaciones, por ejemplo, la importación de equipo de transporte supera el 20%. Entonces, la caída en la inversión es un tema que va solamente en el corto, sino en el mediano y el largo plazo, porque implica la generación de nuevas empresas, nuevos empleos, nuevos niveles de producción. Es un aumento en el capital de las empresas y en su capacidad de poder producir y hacer más. Dentro de los indicadores del 2019 que fueron pues más
menos fuerte en negativo, es decir, fueron más positivos, fue el tema de la inflación. La inflación llegó al fin a los niveles que el Banco de México había estado siempre procurando, que son alrededor del 3%, todo lo que fue los últimos meses ya estábamos con una inflación anualizada del 3%, pero ojo, esto en automático conecta varios de los indicadores anteriores. Generalmente, cuando la economía empieza a caer, también empieza a caer la presión en los precios, es decir, la inflación empieza a ver. ¿Por qué razón? Porque pues hay empresas que para sacar sus inventarios que no están vendiendo empiezan a disminuir los precios, ¿no? Y de alguna manera esto impacta también en el sistema de precios. Entonces, tipo de cambio, ¿cómo estuvimos? Tasas de interés, perdón. Las tasas de interés, una forma de ver cómo los ciclos económicos van acompañados es que cuando la economía está decreciendo, en este caso la producción está cayendo, el empleo está perdiéndose, generalmente el Banco de México tiende a bajar las tasas de interés. Por eso vemos ahí una caída. Ustedes observan a partir del mes 6, julio, empiezan a hacer disminución de las tasas de interés por parte de la política monetaria del Banco de México, y esto sucede precisamente para apoyar la reactivación económica. Acuérdense que la tasa de interés es el precio del dinero, y esto qué significa que en la medida que yo abarato, ¿sí?, el pedir prestado porque los precios son más bajos, pues yo incentivo de alguna manera la reactivación económica, o es una forma, ¿no?, de apoyar en temas económicos. Entonces, estamos con un tipo de cambio más estable y también es interesante, si ustedes observan, a partir de que el banco, esto es parte de la política monetaria del Banco Central, y a partir de que el banco genera seguros cambiarios para estos picos del tipo de cambio, pues se genera una mayor estabilidad en el tipo de cambio, ¿no? Es una política monetaria que le ha funcionado bastante de México. Y pues bueno, eso es en términos generales a nivel país, pero a mí me gustaría, pues porque estamos en Juárez, ¿no? Y esta presentación va dirigida mucho a la localidad, que también visualizáramos cómo esto que sucedió a nivel nacional también nos impactó a nivel local. A nivel local, fíjense, el empleo sí crece, con datos ya recientes del IMSS. A finales de diciembre del año pasado, del año antepasado, 2018, había cerca de 882,000 empleos. En 2019, durante todo el año, se generaron 892,000. Entonces, sí hay un ligero crecimiento en el empleo, pero me interesa bastante que vean la línea que está en azul, que nos habla de las tasas de crecimiento. Sí creció el empleo, pero creció a un ritmo menor, a eso se le llama desaceleración. Si ustedes se fijan, la tasa de crecimiento fue de 1.1%, muy por debajo de cómo había estado creciendo desde el 2010, donde teníamos tasas de entre 4, 5, 6 y la menor por ahí de 2% en el empleo. Entonces, la economía de Chihuahua empezó a sentir o a tener síntomas de desaceleración. Y gran parte de ese empleo lo generamos en Juárez. Ciudad Juárez es la frontera, pues, que genera cerca del 50% del empleo de todo el estado. Entonces, la importancia económica que tenemos en Juárez con respecto a todo el estado es grandísima, ¿no? Para Juárez, al mes de noviembre, que es la cifra que INEGI está manejando, perdón, IMSS está manejando hasta este momento, todavía no tenemos el cierre, había 461,040 empleos formales. Crece, sí crece el empleo. Vuelvo a insistir, crece, pero crece a ritmos más bajos de lo que había crecido a través del tiempo. Sé que a veces no se observa el cambio de un punto a otro. Si ustedes ven los 2018 con respecto a 2019, se alcanza a ver cómo esta tendencia se empieza a desacelerar, ¿sí? Este empleo, Juárez, pues el principal sector que lo genera, que es en este círculo que está ahí de color verde, pues es el sector industrial. Las industrias de transformación, principalmente la industria maquiladora. Y los otros dos sectores importantes son comercio y servicios. Hay servicios que están
dando por ahí el otro porcentaje más importante en la generación de empleo. Pero si lo que redondear, 6 de cada 10 empleos los genera la industria maquiladora. Fíjense bien, en este caso, a mí me gustaría hacer este comparativo con los datos que se tienen para, esto es para Ciudad Juárez. Para Ciudad Juárez, en los últimos 4 años estoy haciendo un comparativo de lo que se creó en el mismo periodo de tiempo, 11 meses que son de datos oficiales. Por ejemplo, en 2016, de enero a noviembre, considerando el empleo que cerró en diciembre, es decir, con cuánto cerramos en diciembre del 2015 y cuánto se acumuló entre enero y noviembre de empleo generado, más de 26,000 empleos, que implican una tasa de 6.6 con respecto a lo que teníamos en diciembre de ese año previo al 2016, que sería el 2015. 2017 hablamos de cerca de 19,000 empleos, 2018 de poco más de 26,000. En el mismo periodo del 2019, en esos 11 meses, se generaron, sí, 7,570 empleos formales cuando se les compara con lo que se cerró a diciembre, y esa tasa es de las más bajas que hemos tenido, de hecho, en los últimos 10 años. Nada más traje 4 años para darnos una idea de esta desaceleración que nosotros tuvimos en esta frontera, porque si bien a nivel nacional hubo una recesión, nosotros estamos visualizando una desaceleración. De ese empleo ya tenemos que la gran mayoría es generado por las empresas maquiladoras, por las empresas que están registradas bajo IMEX. La caída fue más dura aquí en IMEX. Hace cifras más recientes, pero la última cifra que se tiene de 2019 es septiembre. El empleo había terminado en 275,914. Sé que al ver ahí todo el histórico que tengo desde el 2017, a lo mejor no alcanzamos a ver la caída que representa esto. En el último pico ya se verá una caída, pero voy a hacer el mismo ejercicio que hice con el gráfico anterior. Si ustedes observan, ¿sí? En 2016, tan solo en ese mismo periodo, enero-septiembre, en IMEX se habían generado 14,000 empleos, en 2017 7,000, en 2018 cerca de 8,000 y en 2019 hubo una pérdida de empleos. Nada en cerca de 1,013 empleos. Es decir, cuando se le compara con los empleos que teníamos a diciembre del 2018 y lo que se acumuló entre enero y septiembre, estamos hablando de una caída. Y gráficamente se ve así. Sí, arrancamos en enero con 280,000, luego subimos 285,000 en febrero y a partir de ahí es un desplome en la generación del empleo de la industria maquiladora en Juárez, al menos hacia el mes de septiembre, ¿no? Es la tendencia a la baja. Y pues bueno, ¿qué implica esto? Y es importante ya empezar a hacer esta reflexión hacia lo que vamos a esperar para este año, ¿no? 2021. Yo espero, por ahí, recuerden, si no lo voy a platicar, a inicios de cada año, de hecho, pues en 2019, la mayoría de los organismos internacionales, mismos organismos nacionales como Banco de México, Secretaría de Economía, Hacienda, INEGI, inician con ciertos pronósticos y luego los van ajustando a través del tiempo. Lo que fuimos viendo el año pasado, 2019, es que, no sé, Banco Mundial decía que México iba a crecer a un 2 y luego lo empezó a ajustar conforme iba pasando el tiempo a la baja, a la baja, a la baja, a la baja, y así la mayoría de los organismos internacionales, ¿sí? ¿Qué vemos este año? Pues bueno, este año a mí me gustaría nuevamente pensar antes de ver en lo nacional, pensar lo internacional. Nuestro socio comercial, ¿cómo le va a ir a Estados Unidos? ¿Sí? Fíjense, ya para el 2021, de hecho no solamente para este año, la mayoría de los organismos internacionales visualizan que Estados Unidos va a entrar en un periodo de desaceleración. Su economía va a empezar a desacelerar su tasa de crecimiento. En 2019, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estima que al cierre ya del año va a quedar en un 2.3% su tasa de crecimiento económico. Pero si ustedes observan los pronósticos del Fondo Monetario Internacional en el 20 y en el 21, están por debajo de lo que cerró 2019. Es decir, para el 20 creen
que la tendencia puede ir por alrededor del 2% y para el 2021 alrededor del 1.7%. Esto es desaceleración, es un pronóstico de desaceleración, es decir, sí va a crecer Estados Unidos, va a tener un crecimiento económico, pero menor al que ha tenido en los últimos años, ¿sí? Al menos esa es la expectativa del Fondo Monetario Internacional, que recién en enero hizo algunas actualizaciones y las estoy tomando de ahí. Y cuando ustedes ven otros organismos internacionales, todos están bajo este mismo parámetro, más menos, pero todos están bajo este mismo parámetro, ¿no? Expectativas de desacelerarse. Varias razones. Los datos de producción industrial y vivienda son muy débiles, el hecho de que continúa y que hay expectativas, ¿no?, de que no termine esta guerra comercial con sus principales socios y que él le empiece a impactar en sus datos de producción, ¿sí? No solamente eso, por ejemplo, en Ciudad Juárez tenemos plantas maquiladoras que dependen de Estados Unidos, de corporativos americanos, pero también de Alemania, también de Corea, también de algunas otras partes del mundo. Y también las principales economías del mundo este año, los principales pronósticos son con síntomas de desaceleración, ¿no? Es decir, la economía mundial parece ser que este año se desacelera, empiezan a tener ciertos síntomas. Y fíjense, si el año pasado, ya cerró, yo quiero hacer este contexto, ya cerró el año pasado, y si el año pasado que Estados Unidos creció y que superó incluso las expectativas de muchos en su tema de crecimiento, esto no nos impactó a nosotros. Al contrario, mientras ellos crecían, nosotros decrecíamos. Gran parte de los analistas nacionales e internacionales consideran que este decrecimiento no es por situaciones externas, como muchas veces tenemos o México ha entrado en crisis económicas impactado por cuestiones externas, variables externas, cae Estados Unidos, cae en algunos países del mundo y esto nos impacta. En esta ocasión, uno de los analistas consideran que si nosotros entramos en un periodo recesivo es por política interna, es por nuestras propias variables internas, por nuestra propia política, ¿sí? De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer el primer recorte. En octubre, a finales casi del año pasado, octubre de 2019, sacó su primer pronóstico de lo que decía que iba a ser el PIB para este año, 2020, y lo situaba alrededor de 1.3%, ¿sí? En enero, en una reciente actualización, lo recorta más y dice, no, espérense, creo que va a cerrar en 1%. Y dice muchas razones, ¿no? Las cifras son peor de lo que esperaba el cierre del 2019, ve síntomas todavía de inseguridad y ahí justifica el Fondo Monetario por qué considera. Yo quiero que ustedes visualicen esto y esa es parte de la situación a la que nos vamos a enfrentar. A inicios del 2019, las expectativas de crecimiento eran por encima del 2%. 3 de algunos organismos internacionales. Y luego la fueron ajustando a la baja, a la baja, a la baja, a la baja. Terminamos en -1. Este año estamos empezando con las expectativas más bajas que hemos tenido en mucho tiempo. Sí, 1.3 y 1, por ejemplo, ya estamos arrancando con eso. Es decir, que conforme vayan pasando el tiempo, esto se puede tanto ajustar hacia arriba como hacia abajo, ¿verdad? Tenemos esas dos opciones, pero las condiciones internacionales que acabo de mencionar, como el hecho de que Estados Unidos puede entrar en un proceso de desaceleración, pues si ellos cae su producción, pues lo más seguro es que nosotros tengamos esos procesos también. Entonces, aquí yo quisiera visualizar que estos pronósticos, así sea que se cumplan, que realmente en el 2020 terminemos con un crecimiento económico del 1%, sería de los crecimientos más bajos que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque históricamente México crece alrededor del 2 y el 3%. Ese ha sido como nuestro crecimiento histórico, ¿no? Y ese crecimiento siempre se ha considerado un crecimiento mediocre, que no sirve para mucho de las necesidades que tiene nuestro país. México visualizan síntomas de desaceleración también, crecimientos bajos. El 2019 pues ya no es un pronóstico, ¿verdad? Con las cifras desestacionalizadas que hoy publicó el INEGI, se estima que haya tenido una contracción económica, sí, una caída en menos 0.1%. 2020 dice el Fondo Monetario que parte del 1% su pronóstico y pues bueno, vamos a ver
qué ajustes va haciendo, y donde empieza a tener ciertas expectativas más positivas es al 2021, pronostica un 1.6%, pero ojo, aún que se cumpliera ese 1.6, es de los crecimientos más bajos que hemos tenido, ¿no? Por eso al inicio les ponía la gráfica de producción para que viéramos que tenemos crecimientos promedio de 2-3% generalmente, ¿sí? Hay varios temas de incertidumbre, varios temas que generan que se pueda, ¿de qué depende que se dé este 1? Hay el Banco de México también lo sitúa entre menos 1 y casi 2, o sea, muchos organismos internacionales, pues bueno, están visualizando y nacionales cuál sería nuestra situación este año, pero todo va a depender, porque, vuelvo a insistir, lo dije al inicio de la plática, no tenemos una bolita mágica. La economía es orgánica, es dinámica, día a día, conforme los meses van transcurriendo, las empresas van tomando decisiones, el gobierno va tomando decisiones, las personas vamos tomando decisiones, todos nosotros somos los que hacemos la economía y todos nosotros, en conjunto con el gobierno, vamos determinando el rumbo de nuestro país. Y pues sí hay temas de incertidumbre que pueden hacer que ese 1 sea mayor o sea menor al final de año, es que no se dé todavía pues un fin a la guerra comercial que Estados Unidos pues ha venido manifestando contra China, contra México, ¿no? Estos temas, estas declaraciones como las que dicen, no, sí, México está pagando el muro, sí, México le voy a aplicar o no ciertos aranceles y no detiene a los migrantes, ¿no? O sea, nos ha venido condicionando a través del tiempo. Recordemos que es una época electoral para Estados Unidos y, pues bueno, vamos a estar al vaivén de su juego político y eso puede generar bastante incertidumbre en nuestra economía. No son temas de incertidumbre simplemente. Lo tengo que decir porque esa es la principal razón de la vida económica del año pasado, la política económica social del gobierno actual. Esa política económica y social del gobierno actual que impacta el año pasado y que nos genera una caída, pues continúa al parecer, porque cuando revisa uno el paquete económico de este año y cuando revisa uno todavía la agenda política, no parece haber cambios drásticos, ¿verdad? Y al no haber cambios, pues bueno, ¿qué puedes esperar? Los mismos resultados o resultados peores, ¿no? Si la agenda sigue bajo el mismo camino, pues bueno, es muy potencial que pues esto pueda generar incertidumbre o siga generando incertidumbre. Yo creo que el tema clave aquí es incertidumbre, ¿eh? Ese es el tema clave que ha venido afectando a la economía desde el año pasado. Y pues no menos importante el tema de la inseguridad. La inseguridad es un tema que merma las inversiones, es un tema que afecta y mientras siga siendo, como lo ha venido siendo en los últimos años, en las últimas administraciones de gobiernos federales, un tema que no hemos podido sanar, un tema que sigue siendo dolor, ¿va? Para la economía, para la seguridad de los mexicanos, pues ese es otro tema que está ahí. Y ya para cerrar un poco esta plática y tenerles allá algún espacio para algunas preguntas si tienen, me gustaría compartirles el año pasado, cuando se hace el último anuncio de política monetaria, donde el Banco de México, ¿no?, dice que va a disminuir la tasa de interés, da sus razones, da sus motivos, les marca ahí en rojito. Ahorita voy a extender para que se vea un poquito más el pronóstico o lo que decía Banco de México por allá del 14 de noviembre del 2019, ¿sí?, rumbo a cerrar el año. En rojo marcaba, en un entorno de marcada incertidumbre, el balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja. Es decir, para el Banco de México, al igual que para muchos analistas, el tema es incertidumbre. Incertidumbre, en la medida que hay incertidumbre entre los empresarios, que son los que invierten y generan el empleo y producen. Si yo siento que no voy a ver, pues no invierto, no contrato, me achico, me encojo y eso genera impacto en las decisiones económicas. El Banco de México recomendaba, por parte de ellos, seguir con una política prudente, ¿verdad? Pero recomendaba la adopción de medidas
propiciaran un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, mayor productividad, el tema de las finanzas públicas, ve como riesgo la deuda que les comentaba que ha crecido desmedidamente. Entonces, es el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, temas que acabo de decir que impactan, y si se continúa este año generando incertidumbre a las inversiones, incertidumbre, pues vamos a visualizar muy potencialmente, sobre todo por el entorno económico, que ese 1%, por ejemplo, que está estimando el crecimiento económico el Fondo Monetario Internacional, pudiera empezar a suceder lo mismo que el año pasado, y cada mes que vaya transcurriendo, irlos ajustando a la baja. Yo de verdad espero que no sea así. Yo espero que, pues, es un año que ya cerramos y que empecemos a generar mayor certidumbre, mayor confianza a la inversión, a las empresas, y pues que todos, no solamente el gobierno, esto depende del gobierno federal, no depende de cada uno de nosotros, depende de los mismos empresarios, y creo yo que pudiéramos cambiar esta situación, pudiéramos empezar a visualizar un mayor crecimiento. Lo que sí, y que no debemos de olvidar, pues es que lamentablemente a nivel internacional sí se ven ciertos síntomas de desaceleración en nuestro principal socio, por ejemplo, Estados Unidos, y en algunos otros países como los con los que nosotros tenemos relaciones comerciales. Entonces, pues no hay un panorama muy alentador, pero simplemente pues necesitamos agarrar, yo pongo ahí ese avioncito, ¿no? A emprender el vuelo y pasar esas turbulencias y salir. Sí podemos, claro, va a depender de muchas situaciones en las cuales necesitamos trabajar todos, ¿no? En conjunto la economía la hacemos todos. Yo con esto termino, no sé si... no quiero conmigo. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, creo que no sé si pueda yo escucharlos, pero me imagino que pueden escribirla y la puedo ver y puedo irla contestando. Acuérdense que esto es nuevo para mí, esto del webinar. Si no me salió muy bien, no vayan a decir nada, digan que fue excelente. Entonces, ustedes, ok. Dice, ¿me puedes enviar la presentación? Sí. Dice José, claro que sí, se perdió la señal, ya se ve la presentación, ojalá pudieras enviarme. Creo que más preguntas es el tema de si les podemos enviar la presentación. Claro que sí, de hecho la presentación, incluso a los que no pudieron estar, estuvieron aquí presentes entre 5 o 6 personas, pero se conectaron y se pidieron la presentación más de 30, entonces a todas las personas se les va a enviar y van a tener la presentación, todos ustedes. No sé si hay algún comentario, si no, pues yo con esto estaría terminando. Yo les agradezco el tiempo, les agradezco el espacio. Vuelvo a insistir, sí hay ciertas turbulencias que se ven a nivel internacional, sobre todo por el tema de la posible desaceleración, los pronósticos de desaceleración de la economía mundial, que si bien no estaban desde el año pasado, pues ya empezaron a finales del año pasado a verse y a impactar, ¿no? Y esto puede impactar en la economía nacional y pues la política interna, ¿no? Todo esto afecta. Yo les agradezco. Ahí viene mi contacto, Eric@Corporación AEN, mi celular, 215-8505. Yo le agradezco mucho a Inés que me haya invitado a este webinar. La realidad es para mí algo nuevo, me gustó, me siento rara porque a mí me encanta ahí estar moviéndome de un lado a otro y escribiendo en el pizarrón, pero está padre, es la tecnología y hay que entrarle a todo, ¿no? A la tecnología me encanta, les agradezco por ahí, pues creo que esto, voy a cortar ya la señal. Muchísimas gracias por su paciencia, sobre todo la primera parte que tuvimos por ahí algunos problemas técnicos.